Vemos el informe y conversamos con Félix Lonigro, nos va a explicar todo. Es abogado constitucionalista. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Es constitucional la aplicación del protocolo antipiquete? Mirá. Presentar el protocolo para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la Argentina. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Miro la tele y me lleno de estupor. La Argentina toda tiene que ver a la borracha tísica anunciando que no hay más protestas sociales, al más puro estilo Videla. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Nosotros lo consideramos realmente una provocación. Es una amenaza. Una amenaza que nosotros la calificamos como ilegal. Las 4 fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. No va a tener éxito alguien que quiere frenar la bronca popular que se está generando, y eso se va a expresar en las calles, pacíficamente. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. Bullrich, siempre te derrotamos, no te tenemos miedo y no vamos a entrar en tu juego. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. Cuando las provincias no puedan pagar los sueldos, los municipios no puedan pagar los sueldos, los pobres no puedan comer, la clase media está reventada de asco, los trabajadores no tengan un puto de derecho, bueno, ahí vas a saber cuántos pares son trebota, hija de mil puta. Nosotros nos hemos movilizado siempre y nos hemos movilizado bajo el gobierno de Cristina Fernández y Massa, bajo el gobierno de Macri, y lo vamos a hacer también con el gobierno de Milei. No hay ninguna duda de eso. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. Y una muestra de lo que puede ser la aplicación del protocolo se dio hoy, Alejandro, cuando allí estaba Waldo Wolf, Diego Gravet, ministro y viceministro de Seguridad porteño, que sacaron un acampe histórico que funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos. Exactamente, Hugo. Estamos hablando de lo que sucedía en Plaza Lavalle. Para cualquiera que circula por ahí lo habrá visto porque está hace 4 meses ese acampe de pueblos originarios que reclamaban en contra de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, por esta reforma constitucional que llevó adelante. Ya se nota el cambio de época porque después de 4 meses este acampe fue levantado por las fuerzas de seguridad, por la policía de la ciudad, inmediatamente después, por supuesto, de esta semana que venimos de los anuncios de Bullrich que acabamos de ver en el informe. Ahora, ¿qué va a pasar con este protocolo antipiquetes? Que este miércoles tiene una prueba de fuego porque se viene una gran marcha de organizaciones sociales. Vamos a hacer un breve punteíto, Hugo, si te parece, Sí, y luego y lo conversamos analizamos con Félix. Con Félix. Sí, por favor. En este protocolo van a actuar las 4 fuerzas federales. Estamos hablando de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía Federal, que por supuesto van a actuar en su área de competencia. Luego deberían coordinar el trabajo con las fuerzas municipales. Pueden ser de la provincia de Buenos Aires, pueden ser de la ciudad de Buenos Aires, para hacer un trabajo en conjunto. Serán identificados los organizadores y sus vehículos. Esto es muy importante porque siempre estamos, acostumbrados a ver la fila de micros escolares que traen a los manifestantes. Claro. Así que van a ser sancionados. Son parte de la organización. Así está pensado. Todo esto son dudas que nos van surgiendo para preguntarle ahora, nos ayude Félix. Pero se entiende. Ahí está. Repasemos esto, Alejandro, por favor. Ahí está. Las 4 fuerzas federales van a participar de este protocolo antipiquetes. Las fuerzas provinciales lo harán, por supuesto, en su zona de competencia y en coordinación con las fuerzas federales. Como dijo la ministra Patricia Bullrich, se empleará la fuerza suficiente. Esto, deja abierta la puerta a que detenciones, si se corta la calle, esto está, por supuesto, fuera de la ley y, serán corridos con la fuerza
que sea necesaria por parte de las fuerzas eventualmente federales. detenidos, entiendo, ¿no? Eventualmente, por supuesto, detenidos. Ahí más? siguen las placas. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, esa es como una consigna de este gobierno. Correcto. Serán identificados los organizadores y sus vehículos, esto es muy importante, no se podrán quemar gomas y, digamos, serán sancionados por daño ambiental, sin bebés, niños ni adolescentes en las marchas, atención los padres que solían llevarlos a los piquetes, los costos de seguridad no lo pagará el Estado, es decir, nosotros, sino que lo pagarán los piqueteros, y en caso de que hubiera extranjeros en la marcha, intervendrá la Dirección Nacional de Migraciones. Perfecto, excelente. Alejandro, ¿te parece que consultemos todo esto a Félix Lonigro? Es un experto, escribió un libro hace poquito sobre estas cuestiones para hablar en general del derecho constitucional, derechos y obligaciones que como ciudadanos tenemos. Las organizaciones piqueteras dicen que es inconstitucional. Félix, buenas tardes. Ayúdanos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tal, ¿Cuáles Hugo? son los Buenas matices tardes. sobre este protocolo? A ver, de inconstitucional, de ilegal, no hay absolutamente nada. Y no hay absolutamente nada por una sencilla razón. Nos preguntamos, ¿hay nuevas normas? ¿Hay nuevas leyes? ¿Hay una nueva policía? ¿Hay una nueva constitución? ¿Hay una nueva fuerza de seguridad? No. Están las mismas leyes que antes, los mismos jueces, las mismas fuerzas de seguridad, la misma constitución. Lo que hubo aquí es un cambio de voluntad política. Lo que hubo aquí es la manifestación expresa de la voluntad de empezar a cumplir con lo que nunca se cumplió, de poner orden donde nunca hubo orden, de terminar con la anarquía donde siempre hubo anarquía. Entonces, fundamentalmente, la idea es que la policía empiece a actuar cuando alguien está ejerciendo un derecho en forma abusiva, como es el de reclamar perjudicando que otros puedan trasladarse o que puedan educarse o que puedan curarse. En definitiva vamos a aplicar el Código Penal que ya existe, que establece que aquel que interrumpe el desenvolvimiento de los medios de transporte está cometiendo un delito y por lo tanto cuando se comete un delito, si no actúan los jueces, si no actúa la policía, existiría una omisión absolutamente ¿Y por inconstitucional. qué insisten ellos en que están criminalizando la protesta, por ejemplo, conceptualmente? ¿Por A ver, qué los sectores que marchan dicen, no, esto es inconstitucional y es represivo a priori? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las banderas o los argumentos que dan estos muchachos que son empresarios de la pobreza, porque en definitiva han sido los gerentes de la pobreza durante tantos años, una pobreza que ellos no crearon, que creó que multiplicó y potenció el gobierno anterior, en realidad tienen argumentos que son falaces y que son los únicos que pueden tener para sostener sus hipótesis. No hay criminalización de la protesta cuando yo, en ejercicio del derecho de reclamar, estoy perjudicando a un tercero. Porque déjame, Hugo, que te lo explique y que se lo explique a la gente Sí, por favor. con esta, si se quiere con vehemencia, pero porque me parece que es fundamental. ¿Es cierto que la Constitución contempla el derecho de peticionar a las autoridades que comúnmente llamamos derecho de reclamar? Absolutamente cierto, artículo 14. Pero el mismo texto constitucional que nos dice, ustedes tienen los siguientes derechos, entre ellos el de reclamar, nos dicen, ojo, el texto de la Constitución nos dice, ojo, porque ese derecho ustedes no lo pueden ejercer perjudicando a terceros, el artículo 19, y deben ejercer esos derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, artículo 14. Significa que la Constitución no avala el ejercicio abusivo de los derechos, y es abusivo el ejercicio de un derecho cuando perjudica a terceros. No hay mucho más que hablar, 2 más 2 es 4, no hay tantas alternativas. Por eso es que no estamos criminalizando Por ejemplo, la esto protesta. que vemos en la imagen está mal, esto no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? Porque vamos a entender esto. ¿Está mal que esa gente proteste? No, está bien. Lo que esa gente no puede hacer es evitar que otros, del mismo modo que ellos están ejerciendo sus derechos, que otros hagan lo mismo. Entonces, cuando vemos a... Entonces, ¿qué vivíamos? Cuando uno veía los piquetes que te interrumpían, no sé, Corrientes, Avenida de Mayo, Rivadavia,
y que vos no podías circular. O sea, vivíamos en la etapa, es joven, ¿no? O sea, la etapa previa al Estado de Derecho. Vivíamos al Estado, a ver, todo lo que vino pasando y que no crean que por acto de magia se va a resolver de un día para el otro, todo lo que estuvimos acostumbrados a soportar durante 20 años, en realidad era más o menos el estado de la naturaleza, en el que aquellos que agreden e invaden esferas de derechos de los demás son protegidos por la autoridad que en realidad tiene que estar para prevenir y para evacuar o para salvaguardar el ejercicio de los derechos por parte de todos, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Julieta. De lo que se trata ahora es de eso. No se va a criminalizar la propuesta cuando pongo a disposición de un juez a alguien que está delinquiendo. Voy a estar, en cambio, institucionalizando el orden. Yo te quiero preguntar ahora qué va a pasar, porque son momentos de mucha tensión. Ya vimos las 14 toneladas de piedra, ya vimos lo que pasó en otros momentos de la Argentina. Tal vez la capacitación de las fuerzas de seguridad es esencial, el trabajo coordinado. Patricia Bullrich tiene un enorme desafío, pero Julieta. Sí, a mí lo que me queda como duda es el tema de cómo organizar, protestas que tuvieran un gran número de gente, ¿no? Si vos estás pidiendo que no se interrumpa, digamos, el tránsito, por ejemplo, ¿cómo se podría organizar eso, digamos, para, digamos, que no haya un conflicto, ¿no?, con el derecho a protestar? Vos sabés que me haces una pregunta que es una variante de otras que me han estado haciendo en estos días habitualmente. ¿Cómo haría la policía, por ejemplo, para evacuar o para diluir una protesta de, no sé, 20.000, 30.000 personas? Eventualmente prevenir la llegada o que se junten todos porque va a atacar tal vez el origen, por ejemplo, si los micros no pueden circular, si se suben chicos a los micros, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que son dos caras de la misma moneda. A ver. ¿Cómo se puede organizar la protesta adecuadamente sin molestar a los terceros? Y cómo se puede prevenir o cómo se puede actuar cuando ya esto está ocurriendo. Te ocupó la calle, sí. La verdad es que yo tengo que reconocerme para eso incompetente. Yo no soy fuerza de seguridad, yo no soy policía, yo no soy ministro. Claro. O sea, yo no soy entendido en cómo organizar este tipo de cosas. Para eso hay una autoridad que tiene que prepararse. En Argentina esto, ¿por qué las autoridades, por qué no se preparó la policía para actuar durante 20 años cuando estuvimos acostumbrados permanentemente a esto? No se preparó porque la autoridad política no estaba dispuesta a actuar aún con policía preparada. Era como, digamos, violentar el derecho de protestar sacrosanto, que aparentemente vale mucho más que el mío, que el tuyo, de transitar, de educarnos y de tantas otras cosas. Entonces, de pronto la policía va a tener que hacer una educación y prepararse para esto, no solo la federal, porque la federal no puede actuar en la 9 de La julio. federal, la de la ciudad, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria, todas estas forman parte de el conjunto del comando de fuerzas federales, ¿no? Lo que pasa es que tengamos en cuenta, Hugo, que en un sistema federal cada policía, cada provincia tiene su propia policía y maneja su propia seguridad. Entonces, salvo en las rutas nacionales, en las que va a intervenir en todo el país el gobierno de la nación y las fuerzas federales, en los demás va a tener que intervenir las fuerzas de la provincia. Y nos preguntamos qué pasa en la provincia de Buenos Aires con Kicillof. Tremendo, porque ahí de 100.000 efectivos nominales trabajan 50.000, ese es otro tema. Pero mientras tanto, Alejandro, ¿por qué no repasamos así brevemente cómo funcionó la protesta hasta acá para tratar de entender el problema, que es el gran primer desafío de este gobierno, que es cómo se maneja en la calle la protesta social? Contanos. Por supuesto, Hugo, a ver, manifestarse, como bien decían, es un derecho constitucional, pero es impresionante la cantidad de piquetes por año que tenemos en la Argentina. Aquí tenemos una placa que hizo la producción que tiene la cantidad de piquetes por año. Miren cómo fue aumentando y, por supuesto, digamos, aumenta en épocas de crisis, 2014, 2015, una inflación muy alta. Luego empieza la presidencia de Mauricio Macri, se mantienen más o menos estables 6.000, 5.000 en 2017, otros 5.000 en 2018 y llegamos, por supuesto, al récord absoluto del 2022. El año pasado, en todo el país, por supuesto, ¿no? En todo el país. 9.778 piquetes en el 2022. Estos son, a ver, ¿qué es cuando hablamos un piquete? Un corte de calle que tal vez vos no podés ir a laburar, no puede pasar una ambulancia, digamos, un incordio importante para la gente en general. El piquete que nació en la Argentina, si no me equivoco, en el 92 en Cutralcó.
si no me Sí, falla. en Cutralcó, sí, es la... Ahí nació un modo de expresión que después se nacionalizó. Y yo el otro día dije, el escenario es Buenos Aires, pero no en detrimento de lo que pasa en el interior, sino que como un lugar que utilizan los piqueteros para mostrarse. ¿Y esto? Y esto, Hugo, es 2023, este año. Wow. En enero, 356 piquetes. En febrero, 712. En abril, 800. En mayo, 547. Hay que, a ver, esto es en todo el país, pero por supuesto la ciudad de Buenos Aires es siempre el epicentro. Y la verdad que yo no conozco una ciudad capital del mundo en donde realmente las vías principales estén casi todo el año cortadas. Eso es cierto, es cierto. Es realmente impresionante. El turismo internacional lo ve como una muestra casi antropológica, pero lo que vivimos y padecemos esa situación, primero porque no se resuelve el problema social y segundo porque, como dice Félix, no sé si en esto te entendí como corresponde, se le da más prioridad al derecho de quienes interrumpen las vías de tránsito que a los ciudadanos que laburamos y queremos circular, por ejemplo, ¿no? Pero Hugo, a ver, en la Argentina de los últimos 20 años, los que no trabajan quieren cobrar, los que no estudian quieren aprobar, los que delinquen quieren estar libres. Estamos en el mundo... Subvertido los valores. Y eso, exacto, eso se llama subversión de valores. Y por eso es que esta cuestión no se va a resolver de un momento al otro, porque acá tiene que haber un cambio cultural. Acá se tiene que entender... Bueno, a ver, dicen que la cultura se modifica en una generación. Pero lo otro que modifica el comportamiento de un cuerpo social es la penalidad o la sanción, ¿no? Que este es el gran desafío del que estamos hablando ahora. Es un régimen de premios y de castigos. Porque el sistema de premios y castigos funciona en los países desarrollados. El sistema de premios tiene que ver con el mérito. Otra palabra devaluada en los últimos años, porque desde el presidente de la Nación para abajo nos han hecho creer que el mérito... Esa idea de colectivismo que bien dijo el presidente Milei, o de igualismo, de supuesta igualdad, que no es tal, porque mientras los más iguales son cada vez más pobres, hay un grupo que cada vez es más rico, ¿no? Entonces, la idea de colectivismo es casi, digamos, de un tipo de... A ver, no sé, de presión sobre el pobre que lo multiplica, ¿no? De algún modo también. Bueno, exactamente. Por eso digo que en realidad de lo que se trata es de comenzar, no de resolver ya, sino de comenzar un cambio cultural que tiene que empezar en la calle. Y acá, mira, es muy probable que entre la gente que mira el programa o no lo sé, pero supongamos que hay muchos que comulgan con aquellas políticas que se desarrollaron en estos últimos años. Bueno, por ejemplo, los kirchneristas, ¿no? Vamos a una mala noticia para ellos. Asamblea no, apertura de las sesiones ordinarias del año 2014. 1 de marzo del año 2014, Cristina Fernández, presidente de la Nación. Ella dijo exactamente que había que terminar con esto de que algunos interrumpen cortando calles el ejercicio de los derechos de terceros. Recordamos. Que hay que regular, dijo, hay que empezar a regular el ejercicio del derecho de protestar. A ver, cuando lo dice ella, es una pieza doctrinaria maravillosa. Cuando lo decimos algunos que criticamos esa época, somos fachos. Del otro lado te van a decir que tenés una política represiva, que no solo criminalizás la protesta, sino que, como en este caso, evitás una manifestación en las calles. ¿Qué hay para responderle desde el derecho, Félix? Fíjate que si poner orden fuera inconstitucional, o si poner orden fuera ilegal, lo que sería inconstitucional e ilegal sería la existencia del Estado mismo. El Estado es organización política, es orden. Existe, nos han enseñado esto desde el primario, para que exista el bien común y el bienestar general. Y vos decís que el gobierno, que tiene el monopolio de la fuerza del Estado en este caso, está en la obligación de mantener el orden. Digo, es uno de los mandatos que recibe por parte de la ciudadanía cuando es votado. Absolutamente. A ver, Hugo, en la sociedad hay miles y miles de habitantes y de personas ejerciendo derechos al mismo tiempo en el mismo lugar.
Eso genera permanentemente choques, colisiones de derechos y libertades de unos con los de otros. Claro. Y como nosotros, los seres humanos, no podemos resolver eso entre nosotros, porque no somos ángeles, cada uno va a querer egoístamente tirar para su propio lado, entonces, ¿qué hacemos? Designamos, y en democracia a través del sufragio, a unos pocos que restrinjan nuestros derechos, siempre razonablemente y dentro del marco de la ley, en aras de la convivencia. No hay manera de pretender que la libertad de ejercer derechos sea absoluta. ¿Y cómo ves la idea de ir contra las organizaciones del punto de inicio? Por ejemplo, el que maneja el microescolar, que teóricamente le escuché a Patricia Bullrich decirlo esta mañana, un microescolar no puede llevar a manifestantes, dice. Y por supuesto todas las que le caben, ¿no? Si no tiene la BTV, no puede llevar menores a una manifestación, una familia, porque les cabe las infracciones en el derecho del derecho de familia, justamente, y la protección a la niñez. Bueno, a ver, hay cosas que por ahí se dicen y que después son de difícil implementación. Ajá. A mí lo que me parece más importante de todo esto es que exista una definitiva voluntad de empezar a poner orden, más allá de que después no sea de golpe de inmediato. Vamos a estar viendo el día miércoles, ¿es el 20? Sí. Vamos a estar viendo el día miércoles una prueba de fuego, ¿te parece o no? Sí, pero tampoco vamos a pretender, que ustedes dijeron que esto no lo iban a permitir, y resulta que ahora por ahí hay un montón de gente cortando la 9 de julio. Va a ser lento el tema, pero hay que empezar. Por ejemplo, uno dice, están cortando la calle, están en flagrancia cometiendo un delito. Flagrancia. Flagrancia significa que se los está encontrando cometiendo un delito en el mismo momento en el que lo hacen. Hay un régimen de flagrancia que establece que la policía no necesita autorización judicial para ir y disolver. Ahora, ¿qué hace? ¿Arresta a 20.000 tipos? No puede. Entonces, bueno, probablemente va a arrestar a algunos. Y si después se verifica que están cobrando planes sociales, bueno, se verá que a lo mejor no se les pague más, se agarrará a un micro, a dos, se agarrará a un padre con chicos en los hombros, se los pondrá a disposición de un juez de menores, se agarrará a uno quemando una cubierta, se hará la denuncia ante la justicia civil, porque dañar el medio ambiente también es algo que según la Constitución Nacional hay que reparar, y se encontrará otro que se pondrá a disposición. Es de a poco el tema, pero por lo menos hay que empezar alguna vez a hacerlo y a organizar este tipo de reclamos. Que, por ejemplo, uno dice, bueno, vas a tener que pedir permiso. Por ejemplo, la CAMPE se supone que no va más. Claro, pero ¿con qué derecho? A ver, anoche hacía mucho calor. Resulta que se te cortó la luz en tu casa, ¿no? Y vos decís, bueno, tengo calor, no mande el aire, me voy a la 9 de julio, me duermo ahí con la carpita, el iglú ese. Ah, pero esto es una cosa de loco. Es una joda, diría. Hace lo que quiere. Bueno, no puede ser esto. Pero a ver, no puede ser que no se entienda. No puede ser. Ahora, esto no quiere decir despreocuparse de los problemas que tiene esa gente. Pero para eso hay otra área, hay otras alternativas que hay que empezar a buscar para que la sociedad empiece a vivir organizadamente. Félix, muchas gracias por tu visita, siempre tan claro. Gracias a vos. Ayúdanos a entender que estamos en una época en la que necesitamos saber, como dijo el presidente, todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Y hablando